Bom dia, professor Henrico. É um prazer tê-lo aqui conosco e espero que o senhor consiga abrilhantar essa manhã com a sua fala. Manhã aqui no Brasil, tarde na Itália. E está com o senhor a palavra. Obrigado. Obrigado, Dr. João. Gracias por invitarme. Bien. Mientras va subiendo, entonces aprovecho antes que todos para agradecer el doctor João Carlos Krause de la Universidad URI Campus Santo Angelo por invitarme. Pido que me confirmen si pueden ver las transparencias que he subido, porque aquí no logro tener el control, así que en cuanto me confirmen, seguimos tranquilamente. Directamente aquí. Oh, perfecto. Sí, eso es. Bien. Bien, entonces aprovecho para agradecer y empiezo porque entiendo que el tiempo lamentablemente no es mucho y los temas que tenemos que abarcar son distintos y representan cuestiones educativas que hoy en día aún se están desarrollando y nos ponen delante a numerosos retos y continuas necesidades de mejorar y de actuar hacia una educación equitativa e inclusiva. Nuevamente, buenos días a todos. Como han adelantado, os estaré hablando de pedagogía y literacidad en la época de las inteligencias artificiales. ¿De qué manera y sobre todo por cuál razón hay que hablar de estos temas? Claramente, la perspectiva que os voy a ofrecer es de origen pedagógico. Significa que el aporte es prioritariamente enfocado sobre algunos de los alcances de origen filosóficos dentro del marco tecnológico que hoy en día se está desarrollando. Necesitamos empezar teniendo en cuenta que aunque las tecnologías electrónicas estén desarrollándose con una velocidad aparentemente excesiva, realmente lo que se está haciendo es incluir perspectivas de origen filosófico que se han ido abarcando durante las décadas. Entonces, una de las referencias, la primera, que os enseño para orientaros dentro de ese marco, es la que nos ofreció Karl Popper en 1972. Entonces, cada vez que una teoría le parezca la única posible, tómelo como una señal de que no ha comprendido ni la teoría ni el problema que pretendía resolver. Ven, claramente, esa es una manera para empezar a entender que cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de problemas educativos, hablamos de cuestiones tecnológicas y de desafíos que van presentándose en un marco educativo que difícilmente se logra entender desde las mismas perspectivas, entonces ahí tenemos que preguntarnos exactamente por cuál razón la educación no mejora, a veces excluye y sobre todo por qué, aunque exista tanta tecnología, no nos sentimos incluidos en ese entorno. Ahí Popper nos ofrece ya una primera respuesta. Por ejemplo,
lo de tener en cuenta distintas y numerosas perspectivas. Algunas y algunos estarán viendo la imagen que ahora va proyectada y sabrán a lo que me estoy refiriendo. Otras y otros probablemente no. Lo que están viendo podría ser un ganso o podría ser un conejo desde la perspectiva de los animales que nos ofreció el mismo filósofo Ludwig Wittgenstein, que a partir de sus juegos lingüísticos nos ofrece distintas perspectivas y modales para entender el mundo y las diferentes realidades. Lo que el mismo filósofo dijo fue que las limitaciones de mi lenguaje representan las limitaciones en pensar el mundo y en entender el mundo. Eso significa que nosotros con frecuencia no tenemos tampoco las palabras como la creatividad hoy en día para entender el mundo y menos expresarlo. No sabemos cómo comunicar lo que nos está pasando alrededor porque tampoco tenemos el lenguaje adecuado para decir lo que quisiéramos decir. Entonces, en un entorno que no entendemos, vean la perspectiva de las imágenes que ofrecen distintas modalidades de entenderlas, de mirarlas, de verlas, estamos delante a una necesidad que primariamente se define a partir de los años más recientes, en la época, en los últimos 24 años en su especificidad, con un término que aún hoy en día se está difundiendo, cuál es lo de literacidad. En Brasil se conoce como literacia. Y en Portugal también, en España está empezando a difundirse más recientemente como literacidad. Realmente el movimiento empezó a animarse en los espacios de México, así que tampoco estaría tan lejos. Pero, ¿por qué México y por qué un italiano en este caso os está hablando de un país que está más cerca de las Américas que de Europa? Porque, como pueden leer y entender, la cuestión algorítmica está estrictamente conectada a dinámicas del lenguaje. Y las tecnologías electrónicas, en este caso la inteligencia artificial, va desarrollándose gracias a los aportes lingüísticos y educativos que se están aportando e incluyendo en ese marco que es lo que estamos intentando entender y analizar. Entonces, ¿por qué deberíamos encontrar una conexión entre literacidad, pedagogía y tecnologías? Bien, nosotros la encontramos dado que, como les decía recientemente, a partir de México, en un conjunto, en un espacio donde hemos podido relacionarnos entre representantes de instituciones europeas, representantes docentes de instituciones americanas de Estados Unidos y americanas de otra parte de las Américas, hemos empezado, en mi caso estaba representando Italia y parte de la Europa occidental, en ese caso, estábamos intentando entender qué estuviera pasando a nivel lingüístico y educativo a partir también del desarrollo de las tecnologías electrónicas. Entonces surgió, dependiendo de los aportes teóricos de cada país, un marco referente para empezar a desarrollar lo que después se ha trasladado a la palabra literacidad. Pero, ¿por qué literacidad y no literacy o alfabetización?
se reconoció como necesario poner en marcha diferentes teorías, estrategias, armar modelos, organizar metodologías que pudieran ser actuales y contemporáneas a partir de algunos referentes que en este caso, en específico en Brasil, son muy conocidos. Uno de estos, sobre todos, es Paulo Freire. Entonces, no es el único referente, pero está a la base de lo que después se empezó a definir como literacidad. Vean, lo que se está proyectando en ese momento dice claramente que literacidad, y lamentablemente hay una A de más, y por eso lo siento, porque también la tecnología, además de las personas, cometen errores. Literacidad, solo con una A, es cambiar el lenguaje como parte del proceso de cambiar el mundo. Entonces, con la cita de Paulo Freire, nosotros, y ven que se repite, en este caso un error en el dictado hacia la herramienta, pero literacidad solo a través de la comprensión de los acontecimientos, el ser humano puede evolucionar. Puede desarrollarse culturalmente y no solo a nivel personal, ya que puede aflojar nudos atados a su historia, mejorar su condición de ser vivientes, entender con crítica freiriana hacia un proceso de liberación consciente. Entonces, nosotros podríamos empezar a entender ese término según algunas de las distintas perspectivas que nos permiten diariamente reformular y repensar nuestra manera de actuar dentro de un entorno tecnologizado. ¿Por qué eso y por qué debería de ser necesario? Porque aunque hacemos parte del siglo que en muchos casos se ha definido ser lo de los nativos digitales, los de las generaciones X, Y, Z, alfa, beta, lo que ustedes prefieran, aunque estén intentando sustentar un apoyo a nivel teórico, ofrecer un apoyo a nivel teórico para estas propuestas que sugieren una reformulación de la población mundial, entonces una población aparentemente cercana a la tecnología, sin desde los momentos más recónditos. Porque si nosotros quisiéramos tener aún hoy en día como referentes un Piaget o un Vygotsky, claramente deberíamos entender que se debería más hablar de desarrollo cognitivo en relación con las tecnologías respecto a un nacimiento ya condicionado por los aportes tecnológicos. Claramente, alguien podría sustentar que Piaget y Vygotsky han dejado espacio a otras autoras y autores. Y estamos de acuerdo porque realmente lo que está pasando, lo que estamos viendo, lo que se está desarrollando hoy en día se conecta tanto a perspectivas filosóficas cuanto pedagógicas en sí mismo y neurológicas también. Entonces, muchos son los textos de referentes como Wolf, que en el caso específico desarrolla propuestas e investigaciones hacia las personas en el sentido de su humanidad para entender cómo están evolucionando y están desarrollando tanto el pensamiento hacia la tecnología cuanto su relación con el pensamiento lingüístico. Quien está escuchando podría decir, pero ¿cómo podemos actuar a nivel docente, a nivel académico, en un entorno pedagógico
recurriendo y utilizando herramientas tecnológicas que se están desarrollando cada día. Bien, lo que podemos abarcar en ese caso son los numerosos resultados de investigaciones que estamos llevando a cabo, porque como os decía respecto a Wolf y Lotto, en ese caso, dos autores que han hablado de lo que a nivel de entender forma oral y forma escrita, se representan dos de los grandes objetivos complejos de un debate mucho más amplio dentro del marco de las herramientas electrónicas y del desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué significa y por qué estamos yendo hacia ese tipo de rumbo? Cuando hablamos de cuestiones pedagógicos lingüísticas y hablamos de tecnología, con frecuencia solemos poner contra la una de la otra o con dificultad a la vez logramos establecer relaciones de aprendizaje, pensando que una parte sea exclusivamente teórica y la otra sea exclusivamente pragmática en ese caso y concreta en la perspectiva del desarrollo técnico y tecnológico. Claramente, de cada lado podrían surgir objeciones, entonces podrían empezar problemas distintos y diferentes sobre aportes que no respetan y que no permiten entender cómo se están desarrollando distintas características. Pero nosotros lo que hemos hecho ya durante estas últimas décadas, sino más de 15, 20 años, hemos estado investigando cómo la tecnología interviene en el cambio del lenguaje a nivel pedagógico y cómo la pedagogía permitió a nivel filosófico, lingüístico, repensar las cuestiones dogmáticas que hoy existen en la tecnología. Entonces, por lo que estamos viendo, por lo que estamos desarrollando, nosotros sabemos que existe una evolución, un desarrollo que no sigue el mismo paso del avance educativo, que no va de la misma forma del avance social. Igualmente, muchas y muchos que trabajan a nivel educativo, que se encuentran en los lugares del educar, podrían tener también dificultades a diario relacionarse entre los pares, pero entre también estudiantes, familias y otros que representan distintas perspectivas de nuestra comunidad que no se encuentran desarrolladas y abarcadas dentro del marco educativo. Entonces, el ejemplo que le he puesto en esa transparencia se refiere a Bertrand Russell. Es uno de los tantos filósofos que han permitido reconocer la filosofía a nivel analítico y desde ahí ir más allá, hacia un pensamiento lingüístico que hoy se está aplicando en la modalidad de pensamiento algorítmico y de las inteligencias artificiales. Entonces, cuando nosotros pensamos a una dimensión lingüística, sabemos que los problemas, tanto a nivel filosófico cuanto a nivel de aprendizaje, se encuentran anclados a distintos problemas que se han llevado a cabo conjuntamente con el avance técnico, ¿no? Aquí podríamos citar un clásico de Walter Benjamin, ¿no? La reproducibilidad de las obras de arte. Entonces, la cuestión técnica y un desarrollo que ahora no abarcaremos, pero sabemos que trazó parte del desarrollo de nuestras perspectivas. Nosotros podríamos pensar
que la tecnología no tiene conexión directa con la parte filosófica. Realmente eso sería un gran error, porque lo mismo pasa cuando nosotros utilizamos criterios o dogmas filosóficos sin entender que estos hacen parte de un desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué se relaciona la parte lingüística a la parte educativa? Vean, cuando al principio, por ejemplo, de los más recientes proyectos de los años 2010, dirán, ya pasaron 14 años. Sí, es verdad, pero a nivel internacional, en el 2010 se empezaron a enmarcar distintas formas de repensar las clases y repensar la docencia. ¿En qué manera? Se empezaron a poner en marcha estrategias educativas apoyadas por el uso de las herramientas tecnológicas. Eso se experimentaba en Italia, en España y en Inglaterra en el mismo momento. Entonces, de ahí se empezaba a actuar una estrategia que pedagógicamente estará enmarcando y cambiando tanto el entorno cuanto la forma de aprender. ¿Cómo cambió todo eso y por qué necesitamos saberlo, aunque hayan pasado 14 años y las tecnologías son más recientes? Bien, realmente la referencia que hacía antes alrededor de Bertrand Russell y que sigo presentándole se refiere a un filósofo que caracterizó en su especificidad los primeros años del 1900. Entonces no estamos en el siglo XXI, sino vamos hacia el siglo XX en esa perspectiva de los centenares. Entonces, como una perspectiva del siglo XX va enmarcando y modificando el siglo XXI. Un gran fallo que estamos reconociendo en nuestra contemporaneidad está conectado a la falta de memoria, a la falta de aprendizaje y de conocimiento, debido al hecho que se está cada día más dando responsabilidad a las herramientas tecnológicas como si las mismas pudieran sustituir las personas o pudieran sustituir las tareas que a diario vamos cumpliendo. No podemos hacer eso, ¿no? Como decía Bertrand Russell, ¿no? Con lo que hemos visto hasta ahora, podríamos, por ejemplo, describir un objeto. En el caso de Russell, podríamos describir una mesa, decir que tiene un color específico, decir que está hecha con un material específico, que sea madera, que sea un mármol, que sea algo metálico. Pero además de decir el color, reconocer el material, nosotros tendríamos la posibilidad a través de nuestras percepciones de percibir si esa mesa está caliente, fría, nos transmite algo a través de su superficie. Si tocando esa superficie o imaginándola o pasándole alrededor, nos va cambiando el entorno, podemos percibir algo que la tecnología no logra hacer, pero está intentando lograr. Eso es también interesante. ¿En qué sentido pasa el primer caso y por cuál razón está desarrollándose el segundo? En el primer caso, nosotros no podemos ir diciendo que la inteligencia artificial vaya a sustituir a la persona en tareas creativas, en tareas de percepción, en tareas imaginativas. Porque aunque nuestro entorno social esté dominado continuamente y cotidianamente desde perspectivas dominantes, entonces las relaciones de subalternidad, las relaciones entre opresos, oprimidos
y opresores, sobre todo, siguen dominando la perspectiva con que nosotros entendemos el mundo. ¿Por qué? Porque tanta filosofía y lenguaje dentro de un marco pedagógico orientado a una perspectiva de inteligencia artificial. Porque a través de estas bases, a través de estos soportes teóricos, nosotros podemos empezar a analizar lo que nos está pasando alrededor, porque nosotros estamos generando informaciones dentro de un entorno que sin nuestro aporte no tendría los datos necesarios para existir. Todo lo que estamos haciendo a nivel lingüístico, codicológico, entonces que sea audio, que sea vídeo, que sea imagen, que sean letras, canciones. Pensemos, por ejemplo, a la cantidad de datos que estamos gratuitamente produciendo e incluyendo en un espacio virtual que no es nuestro. Pensamos de crear grupos privados como si fueran propiedades privadas. Realmente nosotros no detenemos ni un centímetro de ese espacio. No podemos ir midiéndolo como si fuera la realidad. No podemos pensar que haya grupos que estén cercanos o más lejanos a nivel espacial de unos o de otros. Estamos todos en el mismo nivel horizontal. Nos encontramos todos en la misma plataforma, creyendo que ese espacio que estamos recaudando a través de nuestras informaciones privadas se esté convirtiendo en lo nuestro. Pero realmente en ese lugar como es el CIECITEC, tenemos la posibilidad de preguntarnos cuánta seguridad tenemos en estos lugares, cuánto conocemos de nuestra privacidad, si sabemos por qué nuestro código lingüístico influye de esa o tal forma dentro de los espacios propios de una inteligencia artificial. Vean, la filosofía analítica y las perspectivas ofrecidas por Russell, en el caso también de la referencia con la ciencia empírica, con las cosas, es de relevante interés por aquello que lo que se basa nuestro cerebro para dar, por ejemplo, lugar a lo que decíamos como o que definimos también como percepción, sin entrar propiamente en otros aspectos conectados a la perspectiva cortical, entonces específica de cerebros o de las conexiones sinápticas que pertenecen al área neurológica. Todavía nosotros, y ahí voy limitando algunos aspectos para darle más relevancia también a cuestiones que hemos estado analizando, nosotros hemos podido ver, y en línea cuando aparecerá también un código QR que os he puesto en esa presentación, podrán haciéndole foto ir también hacia las investigaciones que se están haciendo. Pero si ya empezaran a buscarlas, van a encontrar que hemos estado, por ejemplo, investigando sobre cuestiones de literacidad a partir de la comparación del uso de herramientas electrónicas y herramientas en papel, materiales, concretas. ¿Por qué? Porque es lo que está pasando hoy en día con la lectura. Muchas veces banalizamos el concepto de lectura y de escritura. A nivel internacional, recibimos datos por parte de las grandes encuestas sistemáticas, estructuradas y cuantitativas del tipo PISA. Eso no significa que sean correctas o adecuadas. Eso nos ofrece exclusivamente un abanico de datos y de posibilidades para entender lo que está pasando según un nivel de superficialidad. ¿Por qué superficialidad?
no porque lo sea la prueba cuantitativa en sí misma, sino porque las cuestiones, las investigaciones de tipo sistémico y sistemático de esa manera permiten entender solo una parcialidad de lo que realmente está averiguándose, de los logros que se están obteniendo. Nosotros necesitamos volver a cuestiones conectadas con nuestras raíces, conectadas con las perspectivas tanto letrada cuanto lingüística que nos permitiría entender cómo nos acercamos a diferentes entornos. Vean, la misma elección que hacen a diario de una plataforma o de otra, de un tipo de lenguaje escrito o icónico. Eso hace parte no tanto de una elección libre, sino de una orientación que desde la perspectiva de dominio nos está acercando a un uso más simbólico de un sistema difícil de entender por una máquina. ¿Qué significa? Que nosotros, como escribió abundantemente durante sus 103 años y sigue escribiendo Edgar Morin, habla de un sistema de complejidad, o mejor, a nivel tecnológico, podríamos saber que se habla de sistemas de complejidad. Bien, dentro del entorno de la filosofía de la complejidad entran todos estos aspectos que caracterizan la fragmentación de los saberes. ¿Qué significa? Significa que aunque exista el desarrollo de una inteligencia artificial, lo que está empobreciéndose es la inteligencia natural. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas? Nosotros estamos empezando a demandar a las herramientas electrónicas de cumplir con nuestras tareas, de hacer lo que nosotros técnicamente no queremos hacer porque podría parecer como algo rutinario. Pero realmente eso a la vez conlleva a distintos problemas. Os hago un ejemplo de una famosa investigación y una famosa prueba que podrían conocer respecto tanto al uso lingüístico filosófico cuanto a las cercanías de la relación tecnología y seres humanos. Uno de los primeros test que después se convirtieron también en una de las muchas paradojas a nivel filosófico es la de la máquina de Turing, o mejor dicho, del juego de imitación. ¿Qué significa? Eso hoy en día se sigue utilizando, así que no desperdicie lo que dijo e hizo Turing desde el principio. El juego de la imitación se fundamenta en una posible relación entre tres partes. Una la podríamos llamar A, otra la podríamos llamar B y la tercera C. ¿Qué función tiene? A y B son dos personas. C es una persona, pero es un examinador. Entonces, significa que el examinador, que es nuestra letra C, está suministrando las mismas preguntas a A y B. Entonces, a partir de la respuesta, el examinador puede reconocer unos resultados a las que al principio son dos personas. Eso empezó a cambiar con los años y con la evolución de la tecnología. En el caso que os estoy enseñando en la transparencia, hablamos del 2014, bastante reciente, cuando a partir de la replicabilidad de la paradoja del juego de la imitación, se interpuso entre persona y examinador también la presencia de un chatbot. El chatbot, sabemos hoy en día que es esa parte automatizada, o mejor dicho, el bot representa un tentativo de imitar las relaciones de la persona ofreciendo algunas intervenciones, algunas frases de tipo básico. Aunque después, con las investigaciones, se vio que se establecían también relaciones entre los chatbots.
El problema real se presentó cuando entre las personas y los chatbots existía siempre un examinador que recibía las respuestas y las argumentaciones de cada parte. Pero en ese caso, los chatbots empezaron a recibir una puntuación demasiado elevada, que significa que, por ejemplo, uno de ellos fue confundido con un niño de origen ucraniana que tenía una menor edad en ese caso. Entonces se empezó a reconocer una autonomía, una mejora en el lenguaje del chatbot, tanto que en el juego de imitación de Alan Turing, el mismo chatbot fue confundido con las respuestas posibles de una persona. Ese juego es de imitación, pero necesita de un crecimiento y una profunda intervención lingüística para que exista ese tipo de duda, exista ese tipo de debate y herramientas. Son cuestiones de tipo discursivo, son cuestiones que directamente se van conectando en un segundo momento con la perspectiva de poder y también de control de que ya habló Foucault. Es lo que nosotros estamos queriendo desde nuestras evoluciones tecnológicas, pensando que algún día esa tecnología puede intentar sustituirse a niveles de relaciones. ¿No? Aparentemente la idea es la de permitir que la tecnología integre de diferentes trabajos que las personas no quieren hacer. El problema se da cuando realmente las personas ya no tienen la posibilidad de aspectos y características. Nosotros necesitamos actuar con la justa atención, interés y también justificación teórica cuando hablamos de tecnologías de educación y de niveles pedagógicos relacionados al aprendizaje. Entonces, miren, cuando nosotros pensamos a las cuestiones lingüísticas, al acta lingüística como tal, entonces nosotros establecemos un diálogo y pensamos que el mismo diálogo podría establecerlo una inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial puede establecer el diálogo que estamos presumiendo nosotros con otras personas en el momento en que nosotros le vamos generando y le vamos ofreciendo unos datos de tipo lingüístico a la misma máquina. Entonces, si nosotros no le damos datos a la máquina no puede mejorarse. Quien desarrolla las herramientas y los códigos podría decir no es completamente verdadero. Desde la perspectiva lingüística y la filosofía analítica, tenemos que tener en cuenta que uno de los filósofos que menos fue considerado hasta su fallecimiento fue George Boole. George Boole, que algunos conocerán por haber permitido la existencia del así llamado código booleano. El código booleano es lo que permite a la máquina de seguir funcionando conjuntamente a todo el código binario que ya conocemos. ¿Por qué el código booleano permite a la máquina de funcionar? Porque el código booleano es lo que permite decir dentro de una máquina que podemos y debemos elegir. Entonces el código booleano lo que hace es utilizar una conjunción, por ejemplo, una conjugación, utilizar una utilizar una I
o utilizar una alternativa que podría ser una O en ese caso y permitirnos elegir. ¿En qué sentido nos permite elegir el código booleano? Nos permite hacer una búsqueda. Si queremos buscar una imagen, en el caso concreto, podemos buscar una imagen de un color u otro, pero eso es posible solo a partir de ese tipo de código. Entonces, para no estar aprovechando de vuestro tiempo e igualmente poder dejar un espacio a reflexiones o a otras investigaciones que podrían permitir ir más allá de lo que Foucault entendió como poder, Hartmut Rosa llamó alienación, o Georg Biesta llamó como una necesidad de volver a aprender. Claramente nosotros necesitamos entender cómo tanta tecnología esté caracterizando y a veces limitando en lugar de aumentar nuestros entornos educativos. Eso no significa que debemos dejar a un lado las tecnologías, sino deberíamos aumentar la formación hacia las mismas. ¿Por qué? Porque quien ya es experto en tecnología muchas veces no se relaciona con docentes o con estudiantes o con familias. Y las personas que utilizan herramientas de comunicación masiva, como puede ser un ordenador, una smartphone o una tableta, no saben qué más podrían hacer además de lo que ya están haciendo con las mismas, pensando de estar aprovechando de una herramienta porque sacan buenas fotos o pueden hacer vídeos de alta calidad. Eso no es conocer una herramienta, no es utilizarla sabiendo lo que podría permitir hacer la misma. Pero estos fallos se deben a una falta de reconocimiento de un problema. ¿Por qué? Porque es un poco como cuando pasó al principio con Newton, y no se preocupen, ahora voy terminando porque el tiempo no es mucho. Newton, por ejemplo, se preguntó, ¿por qué la manzana cae desde el árbol? ¿No? Y de ahí se generó un gran problema. Se empezó a hablar de cuestiones conectadas a la gravedad, se inició a ver la fuerza que ejerce un cuerpo en moverse en un sentido u otro, pero hasta ese momento, aunque las manzanas siguieron cayendo de ese árbol, nadie se había preguntado cuáles son las razones por qué estas manzanas caen. Exactamente nosotros tenemos que llegar a eso. No llegaremos al nivel de Newton, claramente, pero necesitamos empezar a entender por qué están presentándose y aumentando casos de aislamientos juveniles, por qué aumentan casos de violencias entre los jóvenes, por qué en la comunicación masiva de nivel político tiene cada día más poder y por qué nosotros permitimos y estamos permitiendo que se utilicen cada día más herramientas sin ofrecer el justo conocimiento de las mismas. Entonces, estos son algunos de los aspectos que nosotros hemos estado investigando y que hemos estado viendo en numerosas investigaciones que han tenido en cuenta herramientas digitales, pedagogía, dinámicas lingüísticas y relaciones también entre máquinas. Es algo bastante amplio, pero a la vez nos permite tener ese abanico de posibilidades de investigación que realmente las modalidades y las cuestiones que con frecuencia reconocemos ser problemáticas en nuestro entorno educativo no reconocen como tales. Entonces, necesitamos volver a retomar conocimiento y conciencia de nuestros actos, tanto lingüísticos cuanto educativo y de relación entre los demás. Y desde ahí poder ir aún más allá de lo que necesitamos se fortalezca hoy. Entonces, necesitamos fortalecer el legado intelectual,
recuperar los valores lingüísticos de nuestras raíces, dar más espacio a cuestiones dinamizadoras de un debate cultural, de un debate de reapropiación de las historias, de conocimiento. Si nosotros ponemos a un lado las cuestiones lingüísticas, nuestras raíces, nuestras historias, las problemáticas educativas, nos quedamos aislados dentro de nuestra misma sociedad. Y nosotros no queremos que pase eso. Y tampoco queremos que las tecnologías sigan convirtiéndose en algo que realmente genera más miedo que oportunidades. Y desde ahí, entonces, entre el diálogo pedagógico, lingüístico y tecnológico, ir hacia una mejora de nuestro entorno social y hacia la posibilidad de lograr nuevos retos y reconocer nuevos desafíos, tanto a nivel educativo cuanto a nivel de enseñanza. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Henrico. Temos até o momento uma pergunta para o senhor. Muito obrigado, professor Henrico. Quais as vantagens da inserção do pensamento computacional desde os anos iniciais da educação básica? Quais as vantagens da inserção do pensamento computacional desde os anos iniciais da educação básica? Bien. Ante que todo, gracias. La posibilidad de mejora de las perspectivas educativas, en este caso de los años iniciales de la educación básica, puede adquirir y mejorar tanto las posibilidades de entender cuanto de desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Porque el pensamiento computacional permite ir más allá del pensamiento exclusivamente letrado. Eso coexiste en la teoría de la literacidad misma, donde tenemos distintos lenguajes que favorecen un pensamiento divergente. Así que muchas veces lo vemos como un problema. Realmente es de entender como una posibilidad más de favorecer la inclusión de cada joven estudiante dentro de un entorno social que requiere cada día un entendimiento computacional. Eso no significa que vamos a trabajar en las escuelas para las empresas que podrán utilizar esas personas como capital humano, sino que vamos a generar la posibilidad de dudar de las mismas herramientas que algún día irán utilizando. Gracias.